Muy buen día para todos ustedes. Acá. Hoy vamos a trabajar cierre contable. Hemos llegado al final de todo el proceso contable. El final es precisamente el cierre. Por eso he traído para ustedes un ejercicio que contempla todo lo abordado durante este curso y que termina precisamente en el tema propuesto: ajustes y cierre contable. Así que bienvenidos. Espero este archivo sea de mucha utilidad y pues obviamente lo vamos a colgar el video con el archivo en la semana número 13. Entonces empezamos. Vamos a partir de unas transacciones propuestas que ustedes pueden ver, comenzando desde la constitución, llegando a los ajustes y pues obviamente terminando en el CER. En este archivo de Excel ustedes pueden ver todas las hojas que vamos a utilizar desde el ejercicio planteado, los comprobantes, el libro diario, el libro mayor y balances, la hoja de trabajo que es la protagonista el día de hoy, nuestra hoja de trabajo, porque es que la hoja de trabajo es la herramienta que utilizamos para el ajuste, los ajustes y el cierre contable, como ustedes pueden verlo en esta imagen. Así que, no, nada, vamos a comenzar. ¿Voy a quitar la cámara? Yes. Después arriba. El ojito. Muy bien, entonces partimos del ejercicio. El ejercicio que estamos planteando Eso. Tranquila que yo te lo corto. El ejercicio que estamos planteando es el siguiente. Comenzamos una constitución de una sociedad anónima simplificada con un capital autorizado de 500 millones, un capital suscrito de 300 millones y un capital pagado que está distribuido en muebles y enseres por la suma de 50 millones aportados por el socio 1, 40 millones en efectivo y 60 millones en un local en el cual el 10% corresponde a terreno. Entonces, lo primero que hacemos es verificar cuáles son los soportes para esta primera transacción. Recordemos que aquí tendríamos un soporte que es el documento de constitución y esa información es vital para nuestro libro de socios. Tenemos un recaudo en efectivo de 40 millones de pesos, ahí tendríamos que hacer un recibo de caja. Bueno, por ahora pues no sería nada más, obviamente que para este caso específico en el cual se constituye una empresa donde hay una transacción que requiere ser por notaría porque es el traspaso del local, indica que el mismo documento de constitución se tiene que elevar ante notaría, se tiene que legalizar en notaría. Y pues ese sería el soporte número 1. Vamos a nuestro comprobante inicial. Entonces vamos a mirar nuestro comprobante. Hemos tratado de trabajar aquí las partes del comprobante de contabilidad como debería hacerse, identificando la comercializadora. En este caso, nuestra comercializadora se llama Comercializadora Coronavirus Sociedad Anónima Simplificada, y tenemos numerado nuestro comprobante de contabilidad número 1 con fecha 1 de junio de 2020.
El comprobante de contabilidad, como lo hemos visto, entonces tiene un espacio, una columna de código, el nombre de la cuenta, parciales, debe y haber. Recordemos que los parciales se manejan a nivel de subcuenta y a nivel de cuentas auxiliares. Entonces dijimos que un socio aporta 40 millones en efectivo, eso van para caja. El otro aporta 60 millones en el local, del cual el 10%, que son 6 millones, va a la cuenta de terrenos y los 54 millones va a la cuenta de construcciones y edificaciones con la subcuenta que nos propone el PUC, en este caso es almacenes, por 54 millones. El otro socio nos aporta equipo de oficina. El equipo de oficina, muebles y enseres, por 50 millones de pesos. Y nos queda entonces el capital suscrito y pagado, como lo vimos en la clase anterior, cómo se debe determinar el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado para poder elaborar este registro. En este caso, capital autorizado, aquí hay un error, lo vamos a ir corrigiendo. Autorizado de 500 millones de pesos, el capital por suscribir son 200 millones de pesos negativos porque recordemos que es débito, y capital por cobrar son 150 millones de pesos, también débito, distribuidos en los socios SARS, MERS y SARS-CoV-2. Tenemos entonces cada uno de ellos. A SARS-CoV le faltan por pagar 50 millones, a MERS-CoV le falta por pagar 60 millones y a SARS-CoV-2 le faltan por pagar 40 millones. Así quedaría nuestro comprobante inicial con un detalle. Se registra el capital según documento de constitución. Luego vamos a nuestro segundo movimiento. El segundo movimiento establece que el día 2 abre cuenta corriente en el Banco Bogotá y solicita préstamo. Podemos ampliar un poquito esta página y entonces vamos a ver. El comprobante, en este caso solamente se registran hechos económicos realizados. El hecho de que haya solicitado el préstamo no quiere decir que ya se lo hayan concedido, así que solamente se registrará en el momento en que se les conceda el préstamo. Por ahora, lo que hacemos es registrar la apertura de la cuenta corriente, para lo cual afectamos la cuenta caja con su subcuenta caja general, subcuenta nivel de parcial, y la cuenta caja la acreditamos porque la estamos disminuyendo, y miramos la cuenta de bancos, que debe tener una subcuenta que es en moneda nacional, una cuenta auxiliar de primer nivel que es el banco, en este caso Banco Bogotá, y una cuenta auxiliar de segundo nivel que sería el número específico de la cuenta. Recuerden que cada una de las cuentas, cuentas auxiliares, van a los libros auxiliares. Por eso es importante llevar hasta el menor detalle, porque yo debo llevar un libro auxiliar de esta cuenta específica. Es posible que yo en el Banco de Bogotá abra más cuentas. Es por eso que debo dejar hasta este nivel la cuenta. Entonces son 40 millones. En el nivel 2, 40 millones, en nivel 1 de cuenta auxiliar y 40 millones en subcuenta, lo que se traslada al débito de la cuenta de bancos. Vamos a nuestro ejercicio. El número 3 establece que el día 4 el banco le concede un préstamo por valor de 20 millones de pesos. Y ahí nos da toda la información del préstamo, el interés 18% anual, mes vencido a 5 años, y el banco le consigna el valor del préstamo en su cuenta corriente. ¿Qué de esta información nos sirve en este momento? El valor del préstamo y la consignación que se hace en su propia cuenta corriente. Entonces vamos aquí a nuestro comprobante de contabilidad y registramos el comprobante número 3. El comprobante número 3, entonces decimos que
a la cuenta del banco le llegan 20 millones de pesos y afectamos igual la cuenta auxiliar de segundo nivel, que pasa a la cuenta auxiliar de primer nivel, y esta pasa a la subcuenta para registrarse en el débito de la cuenta bancos. Y el crédito sería un pasivo, que es la cuenta de bancos nacionales, y las subcuentas son pagarés. ¿Por qué? Porque eso lo establece. Este es el soporte de esta transacción. Y obviamente el registro en la cuenta corriente, porque lo establece el ejercicio. Entonces tenemos ahí ya registrado nuestro ejercicio número 3. Luego viene el ejercicio número 4, que dice gira cheque para la constitución de la caja menor. Y aquí me voy a detener un poco a explicarles por qué hablamos de caja menor, y la caja menor se menciona como un fondo. Y se ha escrito aquí en el detalle, se constituye fondo de caja menor. Este fondo de caja menor se utiliza en las empresas para poder manejar todos estos gastos que, como su nombre lo indica, son menores y no justifican el girar un cheque específico. Hay que tener unas características específicas para que esos gastos se puedan manejar por caja menor. Por ejemplo, que no vayan a ser afectados por retención en la fuente, que tengan, dependiendo acuérdense, de la importancia relativa, del monto de la misma caja menor, se establece que no sean superiores, por ejemplo, a 200.000 pesos, dependiendo del valor del fondo, ¿no? En este caso es de 1 millón de pesos. Hay empresas que tienen diferentes cajas menores. Por ejemplo, si fuese ese el caso, pues habría que abrir una cuenta auxiliar y colocar caja menor de ventas, caja menor de administración, caja menor de tesorería, qué sé yo, dependiendo del tamaño y la distribución que tenga cada empresa. Entonces, en este caso hemos dicho que se constituye el fondo. La cuenta de caja menor, la subcuenta específica de caja menor, solamente se mueve en el momento de constituirse. En el momento, por ejemplo, que se vea que ese fondo es insuficiente y se tenga que aumentar, o si por el contrario se tiene que reducir porque es un fondo que no se consume en un mes. El ideal es que se consuma en el término de un mes y estar pidiendo mensualmente los reembolsos, porque un reembolso de caja menor significa reconocer los gastos que se han ido generando y que se han ido pagando con esa caja menor para que queden reconocidos en el mes en el cual se causaron. Esa es la importancia de la caja menor. Entonces no puede ni excederse ni ser muy pequeña. Todas esas consideraciones hay que tenerlas. El fondo de caja menor se constituye mediante un documento en el cual la persona encargada se compromete a responder por el dinero que se le está entregando. Y en el momento en que se haga una auditoría, una revisión, lo que se conoce como arqueo de caja menor, esa persona debe mostrar el monto, ya sea en dinero, en facturas o en vales, porque hay momentos en los cuales uno entrega el dinero y le firman un vale hasta que le traigan la factura para reconocerlo. Entonces es importante que tengamos claro que el fondo de caja menor se constituye para esos gastos menores. Y además que solamente afectaremos la cuenta de caja menor en el momento de constituirla, en el momento de ampliar su cupo o en el momento de cancelarla. Cuando hay reembolsos no afectamos caja menor, que es cada vez que la caja menor llegue a un monto específico de consumo. Por ejemplo, se establece que cuando llegue al 80% de su consumo se debe solicitar reembolso. ¿Y qué es solicitar reembolso? Pues listar todos los gastos, entregar las facturas para que les vuelvan a dar el dinero mediante un cheque que se puede cobrar. Ese es el procedimiento que se hace con caja menor. Y aquí estamos haciendo el ejemplo. Entonces constituimos caja menor. Entonces la cuenta mayor es la misma que hemos manejado caja, pero la subcuenta ya no va a ser caja general, sino caja menor.
Y el dinero pues sale del banco, como ya lo hemos manejado, hasta la cuenta auxiliar 2 por 1.000.000 de pesos. Caja débito 1.000.000, bancos crédito 1.000.000 de pesos. Vamos al movimiento número 5. El movimiento número 5 es una compra como la hemos manejado hasta el momento. Compra 1.000 unidades de mercancía tipo A por 30 millones de pesos a crédito. Recordemos que cada vez que involucremos mercancías vamos a manejar el Cardex. Y vemos aquí el Cardex. Lo amplié como mucho. Vamos a ver nuestro Cardex. Entonces, en nuestro Cardex, para el caso del ejemplo que les estoy dando, el Cardex 1, la mercancía se llama Corona Protector 15. Todo está asociado a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, lo primero que vamos a registrar es la compra. Para que nosotros podamos registrar la compra, pues vamos a tener que tener la factura que nuestro proveedor nos suministra. En este caso colocamos un número de factura de venta. Registramos, son 1.000 unidades que valen 30 millones de pesos con un valor unitario de 30.000 para un saldo de 1.000 unidades por 30 millones de pesos. Y vamos entonces a elaborar nuestro comprobante de compra. Entonces tenemos, afectamos la cuenta de mercancías con la subcuenta respectiva, Corona Protector 15 por 30 millones de pesos, y eso lo llevamos al débito. El IVA de las compras es IVA descontable 5.700.000 y su naturaleza es débito, de la misma naturaleza del monto principal. Un pasivo de retención en la fuente, que es lo que estamos obligados por ser agentes de retención, y aplicamos la tabla de retenciones en la fuente que nos dice que por compras apliquemos el 2.5% sobre el costo. O sea, en este caso sobre los 30 millones, y eso nos da 750.000 pesos. Y luego entonces vamos a ver nuestro proveedor. En este caso hay que llegar al detalle, al tercero siempre. Nuestro proveedor en este caso son Científicas Wuhan. Y entonces, ¿cuánto le vamos a pagar a nuestro proveedor? Pues el valor de la mercancía más el IVA menos la retención en la fuente, lo que nos da 34.950.000 que llevamos al crédito de proveedores. Y ahí tenemos entonces nuestro comprobante número 5. Vamos a nuestro comprobante número 6, pero revisemos primero qué nos dice el ejercicio. Vendes 50% contado, 50% a crédito, mercancía tipo A, 500 unidades a 50.000 pesos cada uno. Entonces recordemos que cada vez que hablamos de mercancía debemos afectar nuestro Cardex, y entonces tenemos venta, no es la primera venta que hacemos, factura de venta 001, el valor. Recuerden que el Cardex nos sirve para el costo de ventas. El costo de ventas, en este caso entonces, ¿cómo calculamos el valor unitario? Recordemos, promedio ponderado, dividimos el saldo en pesos entre unidades y nos da 30.000 pesos. Igual es el mismo porque no hemos tenido sino una sola compra. Y multiplicamos 500 por 30.000 y ahí nos da el costo de ventas. Para nuestro saldo, entonces a 1.000 unidades le restamos las 500, nos quedan 500. Y a 30 millones le restamos los 15 millones, nos quedan 15 millones. Así que el Cardex ya determinamos que el costo de ventas. Entonces vamos ahora sí a hacer nuestro comprobante. El ingreso es, en el PUC nos establece las ventas, la cuenta se llama comercio al por mayor y menor. La subcuenta para este caso, venta de equipo profesional y científico. Y la cuenta auxiliar sería Corona Protector 15. Y entonces decimos que estamos vendiendo 500 unidades a 50.000 pesos cada una, nos dan 25, la subimos al siguiente nivel y
al crédito, porque recordemos los ingresos son de naturaleza crédito. Luego llegamos el impuesto por pagar, en este caso es un IVA generado, el IVA de las ventas es IVA generado, 19% de 25 millones, son 4.750.000 que lo llevamos al crédito. La retención en la fuente, en este caso, esta cuenta es la de autorretención. Recordemos que tenemos que reconocer la autorretención por ingresos. Entonces la llevamos a nuestro pasivo, porque el anticipo de impuestos, que es la retefuente por renta normal, en el caso de las ventas es un activo. Ustedes lo ven acá, anticipo de impuestos de renta y complementario. La subcuenta, la cuenta auxiliar es retención en la fuente por 625.000. Y hay otra cuenta auxiliar que en este caso sería el anticipo por autorretención. Estas van en la misma cuenta mayor. Recordemos que los ejercicios que hemos hecho en cuentas T lo habíamos hecho en cuentas aparte para no confundirnos. En las actividades evaluativas no vamos a manejar el detalle de las subcuentas y cuentas auxiliares, así que lo pueden seguir manejando en una cuenta aparte. Pero pues acá les estoy haciendo lo más parecido a la realidad. Entonces, tenemos la retención en la fuente por renta y el anticipo por autorretención. Son dos que habíamos manejado en cuentas diferentes, pero que hacen parte de la misma cuenta. Esta es la autorretención, que es el 0,4% de los 25 millones, y esta es la retefuente que nos hacen a nosotros nuestro anticipo de impuesto, del 2.5% sobre los 25 millones. O sea que en total nos retienen 725.000 pesos, van a la cuenta de anticipo de impuesto. Pero vamos a ver el cliente. Entonces, ¿cuánto nos va a pagar el cliente? Pues vamos a ver qué es la venta más el IVA menos la retención que nos hacen por renta, que es esta. ¿Listo? Y aquí está el valor que nos va a pagar el cliente. Recordemos que hay que hacer la causación y después el pago. Para que haya más claridad, aquí les hice el pago en un registro adicional. Y entonces tenemos aquí el costo de ventas, que lo calculamos y lo tomamos del Cardex. Corona Protector 15, venta de equipo profesional y científico, débito por 15 millones y crédito a la cuenta de mercancías Corona Protector 15. Aquí tenemos 15 millones de pesos y tenemos sumas iguales. Aquí están las cuentas que manejamos para una venta normalita, ya con las subcuentas que se deben manejar. Así es como deben ustedes presentar la empresa simulada, por eso es que les estoy haciendo la explicación y les voy a suministrar también este archivo para que lo tengan de referencia. Aquí les quise poner esta anotación para que no haya confusiones. Luego entonces hay la pregunta obligada que siempre decimos, ¿el cliente nos pagó o nos quedó debiendo? En este caso dice que paga el 50%, entonces afectamos en el 50% del valor total de los clientes, 29.125.000, miren aquí, 14.562.500. Nuestro cliente se llama COVID-19. Esa es la cuenta auxiliar, las subcuentas son clientes nacionales y acreditamos nuestro cliente porque nos está pagando, lo estamos disminuyendo en 14.562.500 y esa plata entra a la caja y aquí está. Listo, entonces por eso les dividí este registro de la venta en 06 y 006B para que veamos el efecto que tiene. Aquí, en este caso, aquí dice recibo de caja 002. ¿Dicen? Bien, aquí
el soporte es el recibo de caja y el soporte de la causación es la factura 001. Vamos entonces a nuestro ejercicio siguiente, que es consignar el valor recibido. Entonces vamos, y nuestro comprobante de consignación quedaría un crédito en caja por 14.562.500 y un débito en la cuenta de bancos. Y aquí sería una consignación, nuestro soporte, y casi que el mismo detalle. Vamos al comprobante número 8. En el comprobante número 8 establecemos que gira cheque por 800.000 pesos para reembolso de caja menor, gastos diversos de administración 600.000 y de ventas 400.000. Entonces aquí también quisimos ahondar un poco más en eso del fondo de caja menor y que miremos cómo es que hacemos el registro de ese reembolso. Entonces vamos aquí y lo que establecemos es que reconocer los gastos. Entonces tenemos gastos de administración con las subcuentas, gastos diversos, elementos de aseo, útiles, papelería y fotocopias, taxis y buses, con los terceros respectivos o las cuentas auxiliares, supermercados con subsidio, almacenes Éxito, Panamericana, litografías Corona, Carlos Fuentes, Daniela Vivas. Todo esto es la relación que se debe pasar cuando se solicita reembolso de caja menor, que va a servir igual para el comprobante de contabilidad. En diversos de ventas tenemos libros, suscripciones, periódicos y revistas por 150.000, envases y empaques, casinos y restaurantes, y todos ellos suman 400.000. Miren que yo les he colocado más clarito las cuentas auxiliares para que podamos ver el nivel, que es diferente, y de este pasamos al siguiente. Los 400 a que hacen lugar a estos 150 más estos 100 más estos otros 150. Listo, y entonces ahí tenemos que los gastos se reconocen y se gira cheque por el $1.000.000 saliendo de el banco. Y en este caso, pues entonces habría dos soportes: el reembolso de caja menor, 3 soportes, el comprobante de egreso y la copia del cheque, que debe ir unida al comprobante de egreso. Luego entonces vamos a nuestro siguiente ejercicio, que es el ejercicio 9, y dice: recibe factura por servicios de agua por 200.000, luz 150 y teléfono 50.000 más IVA. Recordemos que el teléfono sí tiene IVA, para pagar en 10 días. Entonces vamos a hacer la causación de estos gastos. Gastos por servicios los ponemos como administración: acueducto y alcantarillado 200.000, energía eléctrica 150.000 y teléfono 50.000. El IVA sería en este caso descontable porque es de un gasto, 9.500, y causamos costos y gastos por pagar por 409.500. Recordemos que esto es caja menor, que una de las características es que no haya lugar a retenciones en la fuente, entonces aquí no habría retención en la fuente. Perdón, no, esto no es caja menor, este es el gasto de servicio. Pero las empresas prestadoras de servicios públicos son autorretenedoras, nosotros no les podemos hacer retenciones a ellas. Por eso entonces les causamos la totalidad. Servicios públicos por pagar son 409.500, 200 para la energía eléctrica, 150 para Codensa y 59.500 para ETV. ¿Por qué? Porque son los 50 más los 9.500 de el IVA. Y aquí quedó entonces causado. Y aquí está nuestro ejercicio, que es muy corto, pero es para que veamos el movimiento de algunas cuentas y cómo movemos los libros de contabilidad para llegar hasta
nuestro cierre contable. Aquí tenemos entonces nuestro libro diario columnario. ¿Qué dijimos del libro diario columnario? Que el libro diario columnario se maneja, como su nombre lo indica, a diario. Cada vez que hay un comprobante de contabilidad lo debo registrar en mi libro diario columnario. Entonces partimos de que el comprobante inicial lo vamos a tomar como si fuese un mes, porque es el que nos da la base para el balance inicial. Entonces tenemos aquí, afectamos la caja por 40 millones y fíjense que la hemos traído ¿de dónde? Del comprobante de contabilidad directamente. Entonces yo voy, hago aquí, me ubico acá, más o igual, voy al comprobante de contabilidad y afecto la caja. ¿A nivel de qué? De débitos y créditos. Miren, entonces así hago con todos. La caja, afecto los terrenos, las construcciones, el equipo de oficina. ¿Cuál es aquí el tip para tener en cuenta? Que no se nos quede ninguna cuenta por trasladar, porque si no, después no nos va a cuadrar. Y capital suscrito y pagado por 150 millones de pesos. Ahí están las cuentas que registramos en ese primer comprobante de contabilidad. ¿A dónde trasladamos el resumen de un mes del libro diario? Al libro mayor y balances, pero recordemos que el comprobante inicial entonces lo vamos a trasladar, porque esos van a ser nuestros saldos iniciales, y así comienza nuestro mayor y balances como saldos iniciales. Entonces tenemos aquí en nuestro mayor y balances, en el mayor y balances listamos las cuentas una bajo la otra, diferente al libro diario columnario, y trasladamos los valores del libro diario columnario: caja por 40, terrenos por 6 millones, y fíjense que está trasladada de la cuenta del libro diario columnario, de forma tal que si yo hago alguna modificación, me va a quedar la modificación en todos los libros que estoy afectando. Y esto es lo que más se asimila al software contable. Equipo de oficina y la cuenta de capital suscrito y pagado, siempre vamos a tener como referencia nuestras sumas iguales para ver que no ha habido ninguna omisión en el traslado de la información a los libros mayores. ¿Listo? Entonces, ya teniendo trasladado nuestro primer comprobante, que es el comprobante inicial, de aquí tomamos los datos para nuestro balance inicial. Volvamos a nuestro libro diario y vamos a ver cómo cada una de estos registros que hicimos lo vamos a trasladar a nuestro libro diario columnario. Entonces el primer comprobante después del inicial es el 002, apertura de cuenta corriente. Entonces ven aquí, crédito en caja, débito en bancos. Luego viene el préstamo, un débito en bancos y un crédito en la cuenta del pasivo que se llama Bancos Nacionales. Luego viene el de constitución de fondo de caja menor, un débito en caja y un crédito en banco. Luego viene el de compra de mercancía. Afectamos la mercancía al débito, la cuenta de proveedores, la cuenta de retenciones por pagar y la cuenta de IVA por pagar, que en este caso es débito. Luego viene el registro de la venta. Y en el registro de la venta entonces afectamos caja al débito. Recuerden que nos pagaron, clientes, débito y crédito, anticipo de impuestos, mercancías al crédito. Fíjense que siempre nos desplazamos sobre la misma línea para hacer los registros. Retefuente por pagar, recuerden que esa es autorretención por pagar en este caso. IVA por pagar, que es crédito porque es IVA generado. El ingreso o ventas y el costo de ventas acá. ¿Listo? Todas sobre la misma línea, fíjense. O sea que si yo voy a mirar
cuáles cuentas afecté van a estar siempre sobre la misma línea. Luego venimos el comprobante de consignación, que es el 7. Y entonces acreditamos la caja y debitamos el banco. Luego viene el reembolso de caja menor, que es un crédito en bancos y un débito en las cuentas de gastos. Gastos diversos de administración y gastos diversos de ventas. Siempre sobre la misma línea. Luego venimos a los servicios públicos, que es solamente causación. Entonces causamos el pasivo y el gasto respectivo. En este caso pues hay un IVA que hay que colocarlo y el gasto por servicios, que lo vemos acá. ¿Listo? Y ya con esto entonces totalizamos débitos y créditos. ¿Ok? Entonces esto aquí lo que hacemos es sumar todo el movimiento del mes a partir del comprobante 2, porque recuerden que el 1 ya lo habíamos trasladado a mayor y balances. Entonces estos totales, débitos y créditos, todos estos los trasladamos a nuestro libro mayor y balances. Vamos a verlo acá en nuestro libro mayor y balances. Entonces tenemos un saldo inicial y dice movimiento mes de junio. Para nuestro ejemplo estamos diciendo que estamos en junio. Entonces miren, trasladamos tanto de movimientos débitos como créditos en caja, bancos, clientes, anticipo de impuestos, inventario de mercancías, bancos nacionales, proveedores, costos y gastos por pagar, retención en la fuente por pagar, IVA por pagar, comercio al por mayor y menor, que son las ventas, los gastos de servicios, gastos diversos de administración, gastos diversos de ventas y el costo de ventas. Cuando yo traslado del libro diario columnario débitos y créditos, me debe dar sumas iguales. Y entonces sé que no he omitido ninguna cuenta. Una vez yo traslado el movimiento del mes, entonces debo hallar el nuevo saldo, el saldo a junio 30. ¿Y cómo hallo los saldos? Recordemos que si son cuentas de naturaleza débito, sumo débitos y resto créditos. Y yo simplemente formulo acá débito más débito menos crédito y pues me debe dar conservar su naturaleza, ¿cierto? Y desplazo la suma a las demás cuentas. La de cuenta de depreciación es una cuenta crédito, debo tener cuidado, y luego hago lo mismo con las cuentas crédito, pero en este caso entonces sumo créditos y resto débitos. Y trasladamos por todos nuestros pasivos. Los ingresos, todas las cuentas de naturaleza crédito. Los gastos son de naturaleza débito, entonces volvemos a colocar la fórmula de sumo débitos, resto créditos, y ahí encuentro los saldos de todas las cuentas y me debe dar también sumas iguales. Cuando yo tengo este saldo a junio 30, que vamos a considerar que junio 30 es nuestro cierre de periodo, entonces aquí es donde voy a usar esa herramienta que utilizamos para el cierre de periodo. ¿Y por qué vamos a utilizarla? Porque en nuestro mayor y balances debemos unir ajustes y cierre. Y para yo poder hacer el cierre debo tener primero registrados los ajustes y poder determinar cuál es mi cierre. Entonces por eso me apoyo en una hoja de trabajo y es lo que vamos a ver hoy. Mi hoja de trabajo. Entonces en mi hoja de trabajo parte de un balance de prueba. ¿De dónde tomo el balance de prueba? Pues del saldo a junio 30 de el mayor y balances. Lo vemos acá con sus sumas iguales. Y luego entonces abro una casilla que se llama ajustes.
Es aquí donde yo voy a realizar los ajustes para poder hacer el cierre de periodo. Entonces, ¿para qué son los ajustes? Pues precisamente para que la información sea razonable, ajustada a la realidad y poder hacer la presentación de los estados financieros. Hay diferentes tipos de ajustes. Como lo vemos en nuestro ejercicio planteado, hay ajustes para reconocer hechos económicos que no se han reconocido. Hay ajustes para reclasificar hechos económicos, reclasificar cuentas. ¿Y cuándo reclasifico yo cuentas? Yo reclasifico cuentas cuando no conservan la naturaleza de la cuenta. Para presentación de estados financieros, recordemos que cuando hablábamos de las cuentas de naturaleza débito y crédito, que eran débito cuando aumentan por el debe, disminuyen por el haber y al final conservan su naturaleza. Y las crédito aumentan por el haber, disminuyen por el debe y al final conservan su naturaleza. Entonces tenemos que revisar si hay alguna cuenta que no conserva su naturaleza, debemos hacer la reclasificación. También hay ajustes para reconocer depreciaciones, amortizaciones, deterioros, cuando el periodo de la empresa, como es el caso de las microempresas, es anual, entonces eso se reconocen una vez al año. Y aquí vamos a decir que estamos en cierre, lo vamos a tomar junio como si fuese nuestro cierre. Entonces fíjense que aquí estoy diciendo, causen ajustes por intereses de préstamo, pérdida de 2 unidades de mercancía, nota de débito por banco, del banco por la chequera, el gravamen a los movimientos financieros, reclasificaciones y depreciaciones. Fíjense que estos dos que vemos acá nos hacen falta para poder hacer el cuadre y la conciliación bancaria. La conciliación bancaria se hace y cuando uno hace la conciliación se da cuenta que hay algunos hechos económicos que afectan el banco y que no se han reconocido. Entonces aquí los vamos a ver dos de ellos. Muy bien, entonces vamos a hacer. ¿Qué debemos hacer? Por cada uno de estos ajustes debe hacerse un comprobante de contabilidad. Claro, hay que hacer el comprobante de ajuste y trasladarlo al libro diario columnario. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que hay que llevar. Entonces vamos aquí a mirar en esta otra hojita. Yo separé los comprobantes normales de los comprobantes de ajustes y cierre. Entonces el primer comprobante de ajuste establece que reconoce los intereses del préstamo. ¿Por qué razón? Porque los hechos económicos se deben reconocer en el periodo en el que se causan, en el que se hace uso en este caso del gasto. Y recordemos que en los primeros días del mes nos concedió el banco un préstamo que lo debemos pagar en el siguiente mes, ¿sí? Pero que no hemos reconocido intereses, que solamente reconocimos el capital. Es por eso que entonces debemos apoyarnos en una tabla de amortización y la tenemos aquí, dice préstamo, con ayuda del Excel, que es muy sencillo calcularla, la cuota con la función pago de las funciones financieras, el interés con la función pago int de las funciones financieras, el pago principal o el abono a capital, que en este caso pago prim, si ustedes lo ven, y simplemente se toman los datos que nos dio el ejercicio. El ejercicio decía que era 5 años, entonces calculamos los 60 meses, aquí están. Decía que 18% de interés, pero ese 18% es anual, entonces lo debemos dividir en 12, como ustedes ven aquí la fórmula, 18% dividido 12, aquí en la parte de la barra de fórmula. Y el periodo
que se está pagando, que se está concibiendo, en este caso, el periodo es el 1, la cuota, 1, 2, 3, ahí va corriendo, y por eso lo ponemos el B4, porque él va corriendo la función. El periodo total son 60 meses, y miren que debemos colocar el capital en negativo para que no nos vaya a dar los valores negativos. Aquí entonces vemos cómo se proyecta nuestra tabla y cuánto iremos a reconocer por intereses y por abono capital hasta llegar a 0. En este caso tenemos que simplemente reconocer los intereses. Los intereses del primer mes son 300.000 pesos. Entonces voy aquí a mirar los comprobantes de ajustes y cierre y ven ustedes. Reconozco el gasto financiero, la subcuenta intereses por 300.000 pesos y el costos y gastos por pagar, gastos financieros al Banco Bogotá, los 300.000 pesos. Y eso es todo lo que hacemos en la causación de intereses. Luego el siguiente establece que pérdida por deterioro en inventario. Quiere decir, se perdieron 2 unidades, no las encontramos. Se nos perdieron 2 coronaprotectores. Entonces hay que reconocer esa pérdida. ¿Qué hacemos primero? Pues hay que ir a nuestro Cardex y decir que con fecha 30 se reconoce deterioro por pérdida, y entonces el valor unitario son 30.000, son 2 unidades que nos valen 60.000, y entonces nos quedan 498 unidades que nos valen 14.940.000, y afectamos nuestro comprobante de contabilidad en ese sentido. Entonces, mercancías al crédito por 60.000 pesos de coronaprotectores. ¿Por qué? Porque disminuimos. Y la pérdida por deterioro, 60.000 pesos, deterioro de inventarios y coronaprotector, la subcuenta y cuenta auxiliar, por 60.000 pesos. Luego, entonces, hacemos el ajuste de la nota de débito por chequera. Es un gasto financiero, un gasto bancario por 120.000 pesos, que es lo que me dice el ejercicio, y afectamos la cuenta de bancos. El siguiente ajuste es el registro del gravamen a los movimientos financieros. También lo vamos a establecer como un gasto financiero. ¿De dónde calculo yo el gravamen a los movimientos financieros? Pues yo me voy al mayor y balances y veo el movimiento crédito de mis bancos. ¿Sí? El movimiento crédito de mis bancos total ha sido de 2 millones de pesos. Si lo vemos también en el libro diario columnario, lo podemos ver también fácilmente. El movimiento crédito de mis bancos. Vamos a ir aquí a mi cuenta de bancos. Y si ven, hay un crédito por 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el gravamen se cobra por los retiros que haga la empresa de su dinero. Entonces aquí tenemos a estos 2 millones de pesos le calculamos el 4 por 1000. Y aquí obtenemos el valor de 8.000 pesos, que es disminución en mi cuenta de bancos y gasto. Muy bien. Débito de 8.000 en gasto y 8.000 al banco al crédito. Luego dice las reclasificaciones. Entonces para ello me voy a mi hoja de trabajo. Y en mi hoja de trabajo voy a mirar, primero vamos a mirar que en mi mayor y balances me dio una cuenta en saldo aquí, negativa. Y eso no puede ser, eso ya me indica que la cuenta está con saldo contrario, iba por pagar. Entonces cuando yo la traslado a mi hoja de trabajo, entonces no la voy a trasladar negativa, ¿cierto? La pongo en la naturaleza que está ahí, que debe ser, o sea que si es negativa es porque es débito, su saldo es débito. Pero para presentación de información financiera yo no puedo tener un pasivo débito, debo hacer la reclasificación. Y eso sucede muy corrientemente con la cuenta de IVA, cuando no vendemos todo lo que hemos comprado.
Así que entonces lo que hago es una reclasificación. Entonces yo lo que debo hacer es una revisión de todas mis cuentas y mirar cuál no conserva su naturaleza. Y aquí vemos que todos los activos conservan su naturaleza, los pasivos también, exceptuando IVA por pagar. Entonces esa es la cuenta que voy a reclasificar. Entonces me voy a mis ajustes. ¿Y cómo reclasifico? Pues es que lo que es un pasivo negativo indica que yo tengo es un activo. Entonces lo traslado a un activo que se llama anticipo de impuestos y saldos a favor, que en este caso lo voy a colocar con una subcuenta impuesto descontable y el auxiliar que se llama IVA a favor. En el valor que corresponde, y un activo es de naturaleza débito, y acredito la cuenta del IVA correspondiente, impuesto a las ventas, lo acredito para que esa cuenta en el pasivo me queda en cero y me va a aparecer en un activo como anticipo de impuestos, saldo a favor, IVA a favor. Entonces tenemos ahí, ese es el ajuste de reclasificación. Luego el siguiente ajuste dice reconoce depreciación del periodo. Entonces para yo reconocer la depreciación del periodo debo hacer mi hojita de depreciaciones. Propiedad, planta y equipo. En este caso tengo almacenes y tengo muebles y enseres que los adquirí, digamos que el 1 de junio, el costo histórico, el valor de salvamento, el valor a depreciar, la vida útil, el tiempo a depreciar. En este caso la depreciación son 81.000 para almacenes y 375.000 para muebles y enseres. Recordemos que este es el local, la parte de la construcción del local. Y muebles y enseres 375.000. ¿Por qué? Porque este es a 50 años y este está a 10 años, según la tabla que vimos que íbamos a utilizar. Entonces ya habiendo calculado esto con ayuda del Excel, entonces voy a hacer el ajuste respectivo. Entonces la cuenta es depreciación acumulada. Recordemos que es un activo de naturaleza contraria porque su función es disminuir el valor de mis activos. Construcciones y edificaciones por 81.000, equipo de oficina por 375.000, para un total de 456.000. Y la contrapartida es el gasto de depreciación. Igual, las mismas subcuentas, construcciones y equipo, por 456.000. Y entonces ya hemos realizado todos los ajustes que nos decía el ejercicio. El ejercicio nos decía que realizáramos intereses, deterioro, nota de débito, reconocimiento y gravamen a los movimientos financieros, reclasificación y depreciación. Ya entonces tenemos estos valores. Estos valores se deben trasladar al libro diario columnario, igual que hicimos con lo anterior, comprobante de ajuste, cada uno de ellos hasta las depreciaciones. Miren ustedes, aquí están. Y vamos a utilizar nuestra hoja de trabajo. Reconocemos aquí que los ajustes, los totales de nuestros ajustes, débitos y créditos. ¿De dónde los tomé? Del libro diario columnario. Hasta donde se reconocieron los ajustes, porque ya los trasladé. ¿Sí ve? Bancos. Entonces vemos en nuestro libro diario columnario que en bancos afectamos en dos oportunidades 128.000, si ven 120 más 8, sumamos porque en ambos casos fue crédito y lo llevamos aquí al crédito. Igual hacemos anticipo de impuesto, veamos que lo afectamos, este es la reclasificación del IVA y el anticipo de impuestos que se reconoció. Venga, miramos esos 60.000 pesos a qué corresponden. Ah, no, esos son de mercancías. Entonces fíjense que aquí tenemos un valor que está equivocado. Este es de mercancías. Ok. Muy bien.
pues tenemos aquí mercancías por 60.000 pesos. Anticipo de impuestos, mercancías, depreciación acumulada, costos y gastos por pagar, el IVA por pagar, mírenla acá, y los gastos, pérdida por deterioro, gastos de depreciación y gastos financieros. Vamos a mirar en gastos financieros que estamos reconociendo acá. Dentro de mis ajustes tenemos, miren, los gastos financieros, 300 más 120 más 8.000, que fueron los que reconocimos en los ajustes. Aquí están todos los gastos financieros, 428.000. Listo, y nos deben dar nuestras sumas iguales para poder determinar. Hasta aquí entonces reconocimos ajustes. En nuestra hoja de trabajo entonces tenemos ahora que calcular el balance ajustado. ¿Y cómo lo calculamos? Igual, si la cuenta es débito, sumamos débitos, restamos créditos. Si la cuenta es crédito, sumamos créditos, restamos débitos. Y fíjense que aquí la cuenta del IVA ya nos queda en cero. ¿Por qué? Porque trasladamos ese valor como anticipo de impuesto y lo sumamos aquí. Muy bien. Y así entonces todas las cuentas sacamos el saldo y nos dan sumas iguales. Ya con este balance ajustado, entonces yo puedo ya proyectar el cierre de periodo. ¿Y qué es el cierre de periodo? Recordemos cuando hablamos de las cuentas transitorias, decíamos que esas cuentas se llamaban así porque al final del periodo se cancelaban. Y eso es lo que se hace cuando yo voy a hacer mi cierre de periodo. ¿Qué hago? ¿Cómo cancelo una cuenta de naturaleza crédito? La debito, ¿cierto? Entonces yo debito mi cuenta de ingreso. ¿Y cómo cancelo una cuenta de naturaleza débito? La acredito. Entonces debito cuentas crédito, acredito cuentas débito. Y entonces aquí vamos a encontrar una diferencia. ¿Listo? Yo voy a permitirme borrar estas dos valores y ya ahí se me borra lo que hemos calculado para que veamos qué es lo que se hace. Yo encuentro la diferencia. Aquí no me va a dar igual, claro, si me va a dar igual es porque los ingresos fueron iguales a los gastos, pero generalmente no da igual. Entonces, recuerden que los ingresos cambiamos, están al débito, los gastos están al crédito. Cuando la diferencia que da es de naturaleza crédito, como es este caso, ¿por qué? Porque la debo colocar en el crédito, entonces sé que voy teniendo una utilidad. Entonces la voy a colocar en el crédito de la cuenta que se llama ganancias y pérdidas. ¿Listo? Entonces la cuenta de ganancias y pérdidas la voy a afectar por 7.656.000 pesos. 7.656.000 pesos. Luego, a este valor es lo que nosotros conocemos como utilidad antes de impuesto, cuando elaboramos nuestro estado de resultados. ¿Qué le calculo? El impuesto de renta. El impuesto de renta se constituye en un gasto, ¿cierto? Por eso la coloco en la cuenta del gasto que se llama impuesto de rentas y complementarios, que equivale al 32%. Y la diferencia, venga, les voy a quitar esto para que no se me confundan. Entonces tenemos la diferencia entre los débitos y los créditos me da 7.656.000 al valor al cual le voy a calcular el 32%, que es el gasto de renta, y la contrapartida de esta dijimos que va a un pasivo, que es una provisión para impuesto de renta. Mírenlo acá. Y
La diferencia entre los 7 millones y el impuesto de renta me da la utilidad del ejercicio. Ustedes van a ver que no me está cuadrando. Aquí no hay sumas iguales. ¿Por qué no hay sumas iguales? Porque resulta que estas cuentas que yo abrí son cuentas de resultado. Y estas cuentas de resultado se deben cancelar. Entonces, ¿qué hago? Esta que es débito la acredito y esta que es crédito la debito. Y entonces aquí ya me da sumas iguales. Y este es el cierre contable. Y luego obtengo en mi nuevo saldo, es lo que se denomina balance general. Y aquí van a aparecer solo las cuentas que van a afectar el estado de situación financiera. Y aquí están las cuentas que afectan el estado de resultados. Este cierre contable debo también hacer el comprobante de contabilidad respectivo. Entonces me voy y miro mis comprobantes de ajustes y cierre. Y aquí entonces tenemos nuestro comprobante de cierre. Es un comprobante que es larguito. En el software ya es sencillo porque yo simplemente le doy cierre y lo que hace es que encontrarme todas las cuentas de resultado y cancelarlas. Pero aquí lo vamos a hacer en nuestro comprobante. ¿Qué hacemos? Empezamos por nuestros ingresos, los debitamos. Este es el único caso en el cual se debita la cuenta de ventas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Únicamente cuando se cierra, cuando se cancela. Aquí la debitamos, ¿por qué? Porque necesitamos que quede en cero, de resto nunca más se va a debitar. Y acreditamos todos nuestros gastos: comercio, depreciación, pérdida por deterioro, gastos diversos de administración, con las subcuentas y cuentas auxiliares respectivos: gastos diversos de ventas, gastos por servicios, costo de ventas, gastos financieros. Y aquí entonces llegamos a la diferencia, que es ganancias y pérdidas. Esta la acreditamos y la debitamos porque recuerden que es una cuenta de resultado que no puede quedar viva. Calculamos el impuesto de renta, que es el gasto, que también lo acreditamos porque es una cuenta de resultado. Y la contrapartida es la provisión para obligaciones laborales, que es un pasivo, y la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las únicas cuentas que van a quedar vivas en este comprobante? Estas dos. ¿Por qué? Porque la función de este comprobante de cierre es cancelar todas las demás. Entonces ustedes ven acá, esta va para el pasivo, esta va para el patrimonio y todas las demás se cancelan. Este comprobante de ajuste lo debo trasladar a mi libro diario columnario. Y entonces ustedes lo ven acá. Ajuste, cierre de periodo. Recordemos que lo hacemos todo sobre el mismo nivel. Miren acá, aquí va todas las cuentas afectadas. Pero como les decía, hay una columna de cuentas varias en donde se pueden colocar las cuentas que se afectan una sola vez, como es el caso de estas cuentas del cierre contable. Por eso es que se han dispuesto así. Aquí está ganancias y pérdidas, impuesto de renta, provisión para imporrenta y la utilidad del ejercicio. Y estas dos cuentas de resultados pues se deben acreditar y debitar y acreditar, porque no pueden quedar vivas. Entonces hay que dejarlas también en ceros. Y entonces aquí ya registramos nuestro cierre contable y totalizamos. Aquí ya podemos recortar estas. Y esto lo vamos a trasladar ¿a dónde? A nuestro libro mayor y balances. Como ese generalmente se toma como el mes 13 y se llama así, mes de ajustes y cierre. Mes 13. En este caso pues lo hicimos a junio como para hacerlo más centrado en la realidad, pero esto se hace a cierre de periodo.
Entonces trasladamos aquí movimientos de ajustes y cierre, los traemos ¿de dónde? Del libro diario columnario, los movimientos débitos y créditos. Y aquí tenemos el mismo error que tenía acá. Este es inventario de mercancías, que debe ir en esta cuenta. Listo. Este me debe dar este más este menos este menos este, me da 14.490.000. Muy bien. Rectifiquemos este más este menos este menos este. Muy bien. Sacamos los nuevos saldos y fíjense que solamente me van a quedar los saldos de cierre de periodo. Cuentas débito, cuentas crédito, y tenemos sumas iguales. Y son los datos que yo tomo para mi estado de situación financiera, que debe ser igual al que nos dio en nuestra hoja de trabajo. Listo, esto era lo que tenía para esta clase. Ahora entonces pasaremos a resolver inquietudes puntuales. Ábrelo. Ábrelo desde la segunda pantalla. Bien, tienes.